Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con los fármacos de urgencia y emergencia. En el día de la fecha vamos a hablar de bicarbonato de sodio, ¿sí? Ustedes recuerdan que en algún momento habíamos hablado del bicarbonato de sodio en uno de los temas, en una de las clases que habíamos visto. No sé si se acuerdan en qué clase. A ver, háganme acordar. Cuando vimos medio interno, ¿se acuerdan? Sí, Estado ácido-base. equilibrio, el equilibrio ácido-base. Claro, equilibrio ácido-base. Cuando habíamos visto los laboratorios, que el pH, aparecía el dióxido de carbono por un lado, aparecía el bicarbonato por el otro, ¿no? Bueno, en este caso nos toca hablar de bicarbonato de sodio, ¿sí? Ahí está, bicarbonato de sodio. Eh, Así que bueno, básicamente es un fármaco que se utiliza en emergencias, ¿no? Generalmente cuando hay un paro cardíaco, lo primero que se hace es pasarle bicarbonato, entonces todos desesperados a pasarle bicarbonato. En realidad, ya hace un tiempo no se estimaba esto de ponerle inmediatamente el bicarbonato de sodio. Porque, ¿para qué creen ustedes que se debiera usar, no? ¿Qué era? ¿Ácido o alcalino el bicarbonato de sodio? Bueno, es alcalino, ¿sí? Alcalino. Alcalino, exacto. Entonces, si es alcalino quiere decir que hay una acidosis. Entonces, cuando hay una acidosis en el organismo, para corregir esa acidosis se administra bicarbonato de sodio. Es un tampón, que le dicen, o buffer. ¿Se acuerdan que habían tres palabritas? Una era tampón y la otra era buffer, y yo hablaba de regulador del medio interno. ¿Se acuerdan qué pasaba con el...? Esto para que analicemos un poco también lo que hablamos, ¿no? Si no, es como que hablamos de algo y no lo analizamos. Siempre hay que analizar un poco todo. Cuando yo hablaba de dióxido de carbono, era ácido. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el paciente estaba con una dificultad respiratoria, cuando retenía dióxido de carbono por hipoventilación, me van siguiendo, ¿no? Sí, Para sí, sí, corregir, profe. para corregir esa acidosis, tenía que alcalinizar de alguna manera el medio interno. Y la forma de alcalinizar cuando hay una acidosis porque está reteniendo el dióxido de carbono, ya sea por una bradipnea, una hipoventilación, o una apnea, paro respiratorio, ¿no? Entonces en ese momento retiene. Entonces cuando hay un paro cardiorrespiratorio, se estima o se pensaría que estaría ocurriendo una acidosis en el paciente. Entonces para revertir esa situación de acidosis se le administra bicarbonato, ¿sí? Vamos bien, ¿no? Hasta ahí. Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, mecanismo de acción. Ahora vamos hablando, leyendo el PowerPoint despacito y lo vamos interpretando, ¿sí? Dice, ¿no? Es un agente alcalinizante que actúa como sustancia tampón en la sangre, por lo que revierte la acidosis. Es lo que venía diciendo, ¿no? En realidad, un agente alcalinizante, ¿no? Y ahí hablaba de tampón, ¿se acuerda que habíamos hablado de buffer? Y la otra palabra, ¿cuál era? Regulador. Perfecto. Bien, Marcela ahí muy atenta, siempre diciendo la palabra justa. Se va a sacar el premio. Bien. Y este regulador revierte la acidosis. Que la acidosis se producía, ¿por qué razón? Retención de... ¿Cómo, profe? La acidosis era producto de retención de... ¿De qué producto? Carbono. Carbón. Dióxido de carbono. Bien, creo que dijo eso, pero no le llegué a escuchar bien. Sí, dióxido de carbono, profe. Perfecto, perfecto, sí, tal cual.
Por eso aparece cuando hay hipoventilación y apnea. O bradipnea también, ¿sí? Bueno, acá después dice, ¿no? Aumenta el pH urinario cuando la función renal es normal, facilitando la eliminación de ácidos. O sea, los ácidos, ¿por dónde se eliminan en esta situación? Por la orina también. Es otra forma de eliminar el producto de desecho, que son los ácidos, a través de la orina. Y favorece el buen funcionamiento renal. Mecanismo de acción estamos hablando, ¿no? Farmacocinética, ahí estaríamos hablando un poco de las vías de administración. Habla de vía oral o endovenosa. Endovenosa, ya saben, el frasco es el sachecito de 100 mililitros que tiene un componente determinado, una cantidad, una concentración determinada de bicarbonato de sodio. ¿Conocen alguna presentación vía oral que a ustedes se les ocurra, que hayan visto de bicarbonato de sodio? No es muy común. Claro, no, a eso iba, no es muy común. Yo mismo, en mi experiencia, recuerdo muy pocas veces haber usado. He usado cuando trabajaba, estamos hablando hace 13 años, no más, 15 años estoy en el hospital, 16, 17 años atrás, cuando trabajaba en trasplante renal, trasplante renal. Y hace 10 años atrás también, en trasplante de médula ósea también. Se administraba con sellos de bicarbonato de sodio. No sé si los conocen, después cualquier cosa les busco una imagen y se los comparto, ¿sí? Ahí, bueno, se usaba en la presentación vía oral del bicarbonato de sodio. Después dice, ¿no? Por vía oral tiene una absorción rápida, una latencia de 30 minutos. Ahora después vamos a ver qué es latencia, porque yo ahora si les pregunto a ustedes qué es latencia, seguramente no me lo van a responder, o a lo mejor sí. Ahora después yo ya se los definí, un poquito más adelante hay una pequeña definición de eso. Porque ya lo vengo nombrando y después no se los planteé, no les dije, ¿qué es la latencia? ¿Qué es latencia? Bueno, tiene una latencia de 30 minutos, quédense con eso. Su tiempo de vida media es aproximadamente 1 a 3 horas. ¿Qué quiere decir, gente, esto de su tiempo de vida media es 1 a 3 horas? Profe, que está o sea, que dura en el organismo para ser después eliminado, ¿sería? Exactamente, sí, sería eso. Y el tiempo que va a producir acción, que va a producir efecto, es entre 1 y 3 horas, ¿sí? Después, ¿no? Habla también de la cantidad que se elimina en la orina, que es del 1%. Y el resto es reabsorbido por el riñón. Y acá está la definición de latencia que yo les había comentado. Acuérdense, gente, que después entramos con el mismo usuario, todo tal cual, ¿sí? Porque ya nos quedan 10 minutos de Zoom. Después volvemos inmediatamente, ¿sí? Latencia, ¿no? Y dice, tiempo que transcurre desde el momento de la administración hasta que se inicia el efecto farmacológico. Eso es la latencia, ¿no? Yo tomo un medicamento, no sé, estoy con acidez, me tomo un omeprazol, me tomo una ranitidina y no va a empezar a hacer efecto inmediatamente, sobre todo cuando es vía oral, ¿no? Entonces, el tiempo que tarda en empezar a hacer efecto ese fármaco, eso es lo que llamamos latencia, ¿sí? ¿Va quedando claro o más o menos? ¿Tenían dudas con ese punto? No, está claro. Buenísimo, perfecto. Y bueno, latencia de 30 minutos como lo habíamos dicho. Indicaciones. Ahora le pregunto a Maru Díaz, ahí, buenas tardes. ¿Usted tiene el PowerPoint porque sería bueno que vaya siguiendo el PowerPoint junto con la clase? Y ustedes que están en Zoom, ¿lo tienen el PowerPoint o bueno, lo están viendo acá con la pantalla compartida? ¿Pero ya lo tenían? ¿Lo habían podido descargar de Classroom? Sí, profe. Ah, excelente, buenísimo. Buenísimo porque sí, yo lo subí a Classroom y me olvidé de avisarles. Pero bueno, deduje que ahí lo estarían viendo, ¿sí? Sí, igual por Classroom te llega una notificación cada vez que se suben cosas. Ah, perfecto, le llega el correo electrónico. Bárbaro, buenísimo.
ya la misma aplicación ya te tira la notificación. Bárbaro, perfecto. Bueno, indicaciones. En paro cardíaco, cuando existe evidencia o sospecha de situación de acidosis metabólica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando había un paro cardíaco, lo primero que se hacía era administrar? Después hay algunos protocolos de situaciones de emergencia, como un paro cardiorrespiratorio, donde dicen que no es necesario inmediatamente administrarlo. Sí administrarlo, pero no inmediatamente. Pero bueno, es parte de lo que es una indicación. Paro cardíaco, se administraría el bicarbonato de sodio. Después dice acidosis metabólica y habla de cetoacidosis diabética o insuficiencia renal, shock, ¿no? Acidosis metabólica ya lo vimos también un poco cuando vimos lo de la situación de la valoración del estado ácido-base. ¿Se acuerdan cuando es acidosis? ¿Qué pasaba con el pH? Metabólica, ¿por qué? Porque estaba actuando o había un problema a nivel renal. Si fuera respiratorio es porque la acidosis fuera a nivel respiratorio, no renal. El renal define lo que es metabólico. ¿Se acuerdan de esto que les estoy diciendo más o menos? No, sí, profe, yo me acuerdo. Perfecto. Después, bueno, en la hipercalemia para promover la entrada intracelular de potasio. O sea, cuando hay hipercalemia, el bicarbonato de sodio ayuda a que el potasio, en vez de quedar circulante dentro del intravascular, del espacio intravascular o en sangre, vamos a decir, colaboraría a que pueda entrar a las células, disminuyendo los niveles de potasio en sangre, ¿sí? Acuérdense, hipercalemia es como decir hiperpotasemia también, ¿sí? Y se acuerdan los valores normales de potasio, si no se acuerdan después se los paso, ¿sí? Eso también para tener en cuenta. Intoxicación aguda por barbitúricos o salicilatos para alcalinizar la orina, ¿no? Localmente como antiácido también. Vieron que el bicarbonato se usa como antiácido. ¿Vamos bien hasta ahí? Me van diciendo cualquier cosita, ¿sí? Presentación. Ampolla 1 molar de 10 miliequivalentes en 10 mililitros. Imaginemos, ¿no? Una ampolla de 10 mililitros, donde tiene 10 miliequivalentes. Y después entre paréntesis dice, ahí en el PowerPoint dice, 1 miliequivalente por mililitro, ¿sí? Esa es la ampolla. Después está el suero de 1,6 molar, 45 miliequivalentes en 250 mililitros. Y ahí dice 1 miliequivalente por mililitro. Esto ustedes si hacen la regla de 3 simple, ¿sí? Ponen 250 de un lado, 250 mililitros, y del otro lado ponen 41 miliequivalentes. Abajo ponen 6 mililitros, X miliequivalentes, y hacen la regla de 3 simples, y le va a dar que en 6 mililitros tienen 1 miliequivalente de bicarbonato de sodio. Vamos bien, ¿no? Ustedes díganme cualquier cosa. No tengo problema en parar, ¿sí? Posología y vía de administración. La dosis a administrar depende del pH, el bicarbonato de sodio, déficit de bases, respuesta clínica y estado de hidratación del paciente. El pH por si está ácido, si está alcalino, el dióxido de carbono, que también es lo que define la acidificación del medio o la alcalinidad del medio. Por eso de eso es lo que va a depender el estado clínico del paciente. Déficit de base, exceso de base, también definía lo que es el estado ácido-base, si está alcalino, si está acidótico, ¿sí? El estado de hidratación del paciente también. Otro punto a tener en cuenta, ya se nos está acabando el tiempo, ahora cualquier cosita volvemos, ¿sí? Efectos secundarios, ¿no? Son raros, dice, pero pueden llegar a aparecer, ¿no? Y serían, por ejemplo, hiperirritabilidad, ¿no? Es raro que alguien tenga algún tipo de
de hiperirritabilidad por el bicarbonato de sodio, pero bueno, hay que tener en cuenta que puede llegar a aparecer. Nerviosismo, hiperreflexia, tetania, ahí ya tiene que ver con algo muscular, ¿no? Tetania, bueno, convulsiones, hipernatremia, hipercalemia, dolor local en el lugar de la inyección por irritación venosa. Es un poco irritante, ¿no? A nivel vascular. Piensen en hipernatremia, hipercalemia. ¿Se acuerdan los valores de sodio en sangre y los valores de potasio? Si no lo recuerdan, bueno, no pasa nada. Después yo se los digo ya. Se los escribo por WhatsApp directamente, ¿sí? Y podemos charlar un ratito de eso si quieren. Podemos organizar también a futuro alguna clase de datos de laboratorio, que es importante también saberlos. Ustedes están en silencio, pero bueno, yo calculo que están respondiendo en sus cabezas. Contraindicaciones y precauciones, ¿no? No existe contraindicaciones absolutas, en especial cuando su indicación es el paro cardíaco, o sea, no está contraindicado. Hay paro cardíaco, se puede administrar directamente, ¿sí? Hay que usarlo con extrema precaución en los pacientes con hipocalcemia, ya que puede aparecer convulsiones, hipertensión y tetania. En los pacientes con hipocalcemia, ¿sí? Ahí está. Interacciones, también todos los fármacos tienen algún tipo de interacción con otros fármacos, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta estas específicamente, ¿no? Inhibe el efecto de las tetraciclinas, clorpropamida, carbonato de litio, metrotexate y salicilatos. Después cada uno, ustedes vayan buscando cada uno de estos fármacos, para qué son y qué efecto cumplen, básicamente eso, ¿no? Y tengan en cuenta que el bicarbonato de sodio interactúa con estos fármacos, ¿sí? Interactúa con estos fármacos. Después potencia el efecto de las anfetaminas, los simpaticomiméticos, la flecainida, la mecamilamina y la quinidina. Potencia el efecto de estos fármacos. También los invito a que después busquen estos fármacos, así los estudian un poco, los leen y vean, que tengan en cuenta que cada vez que administren estos fármacos puede llegar a haber algún tipo de interacción con el bicarbonato de sodio, ¿sí? Intoxicación, sobredosificación. Un poco también tiene que ver con lo que ya habíamos hablado de los efectos adversos, ¿sí? Se relaciona, o sea, si ustedes saben los efectos adversos, saben qué es lo que va a producir la intoxicación. Bueno, ahí habla de arritmias ventriculares y parada cardíaca. O sea, puede hasta producir un paro cardíaco, ¿no? Y arritmias ventriculares. Temblor, que tiene que ver con una cuestión muscular. Tetania, espasmos corporales. Esto tiene que ver con la sobredosificación. La sobredosificación es lo que va a producir a posterior lo que llamamos una intoxicación, ¿sí? Intoxicación por bicarbonato de sodio. Bueno, nos quedan pocos minutos de la clase de Zoom, pero básicamente ahí terminamos con esta clase de bicarbonato de sodio, ¿sí? Básicamente esto es lo que yo quiero que sepan, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda, de todos modos, queda abierto el grupo de WhatsApp y nada, me pueden seguir preguntando, o si quieren hablar de algún otro tema también lo seguimos por WhatsApp, ¿sí? Camila, ¿iba a decir algo usted? No. No, como abrió el micrófono pensé que iba a hacer algún Le comentario. quería preguntar qué es hiperreflexia. Vieron que después hablaba también de tetania, que se ponen los músculos duros, creo que hasta convulsiones. Sí. Bueno, ese reflejo rápido, como vieron cuando le hacen la prueba de los reflejos a la persona, bueno, es como que tiene mucha irritabilidad, vamos a decir. Así que bueno, gente, yo me despido acá de WhatsApp y seguimos, de YouTube, y seguimos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por haber participado de la clase. Cualquier duda quedo a disposición. Saludos.